¿Cómo estás, Agustín? Buen día. Ale, buen día. Muy bien. Por ahora, bien, de a poquito. Sí, no te noté convencido. Y es muy difícil decir bien convencidamente en la situación general que estamos viviendo. Pero bueno, de a poco, juntando firmeza y tratando de también recuperar algunos achaques de salud, pero andando, ¿qué va a hacer? En estos momentos hay que estar más firme que nunca. Estuviste visitando algunos lugares con Juan Grabois en estos días, ¿no? Fui hace 2 o 3 semanas para La Pampa, en Santa Rosa. Estuvo Juan haciendo una gira que está presentando el último libro que escribió, y había hecho... El de Argentina Humana, Exactamente. que es una especie de plataforma electoral Mirá, o planteos busca- políticos sí, para una Argentina diferente. Exactamente, busca poner en cuestión... No lo leí porque estaba agotado. Después estaba en agotado. alguna librería lo vi. Empezó a estar. Sí, yo acá en Luján no lo vi, pero se agotó rápido la primera tirada y hace algunas semanas había salido otra segunda tirada. Básicamente lo que busca es hacer algunos planteos en torno a una revisión necesaria y sobre todo una perspectiva en torno a la política hoy, digamos. El planteo es, hay un primer bloque de discusión que tiene que ver con el sentido del propósito, de para qué se hace lo que se hace, digamos, ¿no? Que es algo que está bastante olvidado en la política actual, en todos los sectores, no es un problema de tal o cual sector. Se habla del sentido del propósito y después sí acerca a algunos elementos de lo que considera que es la estrategia política en general y algunas cuestiones vinculadas a lo que se viene elaborando y discutiendo en el espacio de la Argentina Humana en torno a un proyecto, digamos, ¿no? O sea, cuáles son los problemas principales a los cuales la política debe dar respuesta en este contexto. ¿Qué van viendo? ¿Qué observás de estas visitas, de estos diálogos, de estas reflexiones? Mirá, estoy tratando de revisar la fecha para no equivocarme. Fue fin de enero que estuve por ahí, Santa Rosa La Pampa. No se caracteriza por ser un lugar ni muy turístico ni muy amigo del clima, tener un clima muy ameno, así que hacía mucho calor, mucho calor. Yo aparte viajé de noche, llegué a la mañana, estuve todo el día allá y me volví a la noche manejando. Y no sé, hacía 35 grados de calor a la sombra, y hubo más de 300 y pico de personas que fueron, muchas con su libro a buscar la firma y a escuchar, y bueno, fue una charla de alrededor de 2 horas. Después durante la visita visitamos la cooperativa eléctrica local, bueno, hubo un par de reuniones, dio algunas notas, pero muy buena recepción, digamos, de sectores heterogéneos, gente de sindicato, mucha gente de a pie, digamos, mucha gente politizada, pero no participando en ninguna instancia orgánica. Algunas personas organizadas, sí, en sectores del peronismo, en sectores de izquierda más nacional, y muy buena recepción. Yo lo que veo es que ven esos sectores, ¿no? Lo que uno escucha, no sé, una cola de 100 personas esperando media hora más después de las 2 horas de charla para que le firme el libro, para un abrazo y para charlar 30 segundos. Nada, ven en Juan un tipo coherente, digamos, claro, y que defiende sus convicciones y que está dispuesto a ponerle el cuero a lo que dice con el pico, digamos, cosa que lamentablemente no se encuentra en abundancia en la política. Y bueno, también gente que no está dispuesta a resignarse a la situación que estamos viviendo, y bueno, ve en Juan esos condimentos, digamos, alguien que propone alguna idea, alguien que discute con la realidad que estamos viviendo, y también alguien que se plantea disruptivamente en torno a lo que está haciendo la política en general hoy, digamos, ¿no? Y bueno, me pone contento ver que hay mucha gente que no se resigna, digamos, ¿no? Que cree que se pueden hacer cosas para, en primer lugar, no asumir un planteo fuerte de este gobierno, que es el nivel de deshumanización, y en segundo lugar, buscar una alternativa colectiva, encontrarse con otros para justamente poner en discusión elementos de esa realidad y tratar de construir algo diferente. ¿Qué consideras que es
Juan Grabois en la escena nacional y qué representa, qué significa tanto para dentro del espacio del Frente de Todos como tal vez el sector más de izquierda dentro del Frente de Todos y hacia afuera como oposición hoy, pero para el debate público además. Yo creo que es un personaje incómodo para la política. Lamentablemente, en los últimos años, te diría más largamente, más de una década, la política, los sectores de la política, y estoy hablando del campo nacional, popular y demás, creo yo que se fueron acomodando en un sentido integral de la palabra, digamos, se fueron estancando, digamos, no hay dinamismo, no hay contacto con la sociedad, o hay un contacto que es superficial, no se ha logrado, se ha escindido de la sociedad civil, por así decirlo. Creo que Milei es una expresión clara de ese sentir social, digamos, que un tipo de las características de Milei, con el programa, con las ideas, pero sobre todo con el perfil, haya logrado, digamos, ¿no?, acceder a la presidencia, tiene que ver con un hastío de la sociedad, y creo que Juan es un tipo que es un chabón de a pie, que le habla a la gente común, o sea que está cerca de los problemas de las personas, y no es que está cerca porque lee los diarios o porque ve las tendencias en Twitter, vive haciendo este tipo de actividades, hay un montón de cosas de su vida cotidiana que no están presentes en lo que sería su difusión como figura pública, y de un chabón que se toma un tren, un flaco que va a un barrio, que se vincula con distintos sectores de la sociedad civil organizada, y yo creo que expresa eso, le habla mucho a gente común y tiene dos elementos que para mí hoy son muy importantes, que es una caracterización precisa de qué es lo que está sucediendo a nivel país y a nivel mundo, y al mismo tiempo es un tipo que se crió, como muchos de nosotros, al calor del fuego del 2001, digamos, de toda la crisis del 2001. Entonces, entiende que para que las cosas se transformen tiene que haber pueblo organizado, tiene que haber gente que pelea, y él busca ser vocero de esas discusiones. Obviamente desde la política, antes lo hacía desde el movimiento social, hoy lo hace desde la política, pero no le tiene miedo y busca generar desbordes de organización, digamos, ¿no? Entonces plantea soluciones a determinados problemas, entendiendo que el pueblo es parte de eso. Entonces asume una posición contestataria a lo que estamos viviendo, y eso discute con el gobierno actual, pero también discute, como decían anteriormente, discute con la política, digamos, ¿no? Hay sectores que están, no te diría cómodos, pero en una posición de oposición bastante confortable, digamos, ¿no? Entonces Juan no se contenta con eso, digamos. Parte de esa comodidad de la que hablás, del peronismo, del campo nacional y popular, se ha traducido en su momento en la candidatura de Scioli, después de Alberto Fernández, luego de Sergio Massa, claramente candidatos que parecieran estar lejos de cierto progresismo o de cierta profundización de algunos cambios que parece la escena mostrar que son necesarios. Sí, lo que planteo yo es un poco más profundo, porque atraviesa todo el mundo, atraviesa a todos los actores de la política. Hay una cosa de banalización de la política. O sea, ¿qué es la política? O sea, ¿no? ¿Para qué se hace política? Cuando yo empecé a decir que hacía política, allá por el 2001, decía que la política era una herramienta de transformación y tenía que servir para cambiar la vida de la gente, y si no, no me interesaba la política. Construimos un movimiento barrial en la Ciudad de la Fe, muy vinculado a la dinámica de los barrios populares y buscando generar soluciones para los problemas que tenía la gente. Eso nos hizo organizarnos en un movimiento piquetero, ser bastante contestatario, pero tener en claro qué era lo que queríamos hacer. Para mí la política es eso, no es armar un movimiento barrial, la política es el arte de transformar la realidad. Y la verdad es que se fue generando un tufillo, una forma de vivir, de desarrollarse en torno a la carrera política, en torno a lo individual, en torno a hacer una carrera, justamente, ¿no?, que permita acceder a determinados lugares, no importa si ejecutivo, legislativo, pero esa es la parte que lo termina caracterizando muy bien Milei,
con una palabra que no inventa él, que habían inventado los muchachos de Podemos en España, que es la casta. Sí, Pablo Iglesias. Exactamente, ¿qué es la casta? Entonces el tipo empieza a bardear a la casta y tiene un arraigo social muy fuerte, y yo creo que mucha gente, no mucha gente en general, salía acá y hablaba de si están de acuerdo la casta, la política, y todo el mundo lo entiende. Y te dice si los políticos Y están... vos que estás en la vereda de enfrente desde lo ideológico, también lo compartís. Es un punto de contacto con un ultraderechista. Es que yo lo comparto. El fenómeno Milei asume eso. Y creo que ese problema es un problema que atraviesa a todo el campo de la política. No importa si hoy es opositor u oficialista, porque los que están hoy, que hablan de la casta, son unos chantas totales, absolutos. Trabajan para las peores de las castas. Acaba de sacar un decreto el actual presidente para nombrar a 2 jueces. Sí, uno súper casta, el hijo no es casta, dale, déjame joder. Claro, uno súper cuestionado por su trabajo o su no trabajo en Comodoro Los Pi. empresarios que se están beneficiando del modelo actual, dale, no son casta, macho, no me mientas, ¿entendés? Más allá del uso que hizo la figura Milei y su fuerza política del término casta, estuvo situado. El frente de todos consolidó una casta. Después está lo que traes vos, que es que se ha constituido del 2015 a esta parte como opciones posibles de gobierno de parte de ese campo nacional. Creo que en todas, como dice el general, se entró al caballo por la izquierda y se bajó por la derecha, como decía el general Perón. Y todas fueron opciones que no generaron entusiasmo en el pueblo argentino. Que no corrieron el límite de lo, entre comillas, posible para esa época. Exactamente. Sí, fueron todos escenarios diferentes, fueron 2 escenarios de derrota y 1 de victoria. Me atrevo incluso a decir que el de victoria fue el que más nocividad generó, porque fue el que se abrazó con mayor nivel de expectativa. Obviamente después estuvo atravesado por una situación extraordinaria a nivel mundo, que fue la pandemia, pero en todos los casos las opciones fueron elegir candidatos que ni siquiera tenían grandes condiciones reales en el electorado. Es decir, que se abrazó una opción de unidad con tipos que solo no juntaban ni un cuarto de los votos que sacaron, digamos. Entonces eso fue un acuerdo general. Me parece que la verdad es que todas las opciones fueron malas. Ahí hay una discusión adentro del campo nacional, popular, latinoamericano, de la izquierda nacional, etcétera, etcétera, que sí la figura de Juan está desafiando, que es básicamente lo que pasó en la elección del 2023, donde nosotros tuvimos una propuesta clara, que era o hay una opción de renovación generacional, política, etcétera, al interior de nuestro campo, o vamos a irnos al paso, y si no nos dan la paso, vamos a ir para afuera. La opción fue Sergio Massa y planteamos lo mismo que veníamos planteando hace un año. Pedimos las pasos, nos dieron las pasos, con varias trampillas en el medio, pero bueno, Juan fue candidato a presidente. Lo mismo va a pasar este año, de nuestra parte, del Frente Patria Grande, Argentina Humana, el partido Patria Grande hoy ya, donde el planteo vuelve a ser el mismo, digamos, ¿no? No hay margen social para construir un candidato o una candidata moderada, a dedo, porque no entra eso hoy en las expectativas y no es representativo de las expresiones que hay en este campo del que hablábamos, digamos, ¿no? Del campo. Ahora, Agustín, parece que no hay lugar en la Argentina de hoy a posiciones moderadas, intermedias. Sí. Lo vivió Larreta. Sí. Creo que no debe haber más dirigente que haya tenido el beneplácito de los grandes medios y demás durante muchos años, producto de haber manejado la ciudad de Buenos Aires y las cajas que ella representa, y se quedó en cierta intrascendencia por esto, por ser un dialoguista, y la sociedad se lo hizo pagar porque evidentemente parece no haber lugar para una especie de avenida del medio, como en su momento proponía también Massa cuando se había ido del kirchnerismo. Ahora,
están quienes, dentro del peronismo y demás, dicen, no, hay que tender puentes con un montón de sectores para generar una mayoría y ganar. Y en eso de tender puentes a uno le da la impresión de que puede llegar a ser sinónimo también de moderarse, de, bueno, resignar alguna bandera o de, bueno, ir acomodando cierto discurso para poder aglutinar, porque también si te pones muy extremo, muy duro, seguramente a muchos los espantes, o si no estés dispuesto a negociar algunas cuestiones puertas adentro de un futuro espacio, se van a perder, algunos dirigentes se van a ir por otro lado. Casta. Casta. O sea, eso que estás planteando es un problema de la casta. O sea, yo no quiero tender un puente con sectores de la política, quiero tender un puente con, los votos que sacó Milei en los barrios populares, hermano. Cómo el campo nacional no representa a los sectores humildes trabajadores. Macho, no podemos desconocer que a Milei lo votó una parte importantísima del pueblo trabajador. ¿Y por qué lo votó el pueblo trabajador? ¿Por qué lo votó Milei? No solo porque estaba mal, sino porque el Frente de Todos rompió el contrato social, rompió el contrato electoral. ¿Estamos? Empezar por los últimos para llegar a los primeros. Bueno, decime llenar la heladera, etcétera. ¿Qué medidas concretas tomó? Bueno, el candidato que tuvimos presidente, responsable de un 150% de inflación. ¿Estamos? ¿Dónde viven los laburantes, amigos tuyos de tu edad? ¿Dónde viven? El 70% de alquiler. Sí. Bueno, ¿qué opción tuvimos nosotros para que haya lote para esas personas, que tengan un lugar donde vivir, haya un crédito para poder acceder a la vivienda propia? Ninguno. Rubro alimentos. ¿Qué hicimos por el alimento? Hizo, lamentablemente en un año de gobierno, más Milei, a pesar de la devaluación, etcétera, etcétera, se planchó la inflación. Es parte muy importante del consenso que sigue teniendo este actual gobierno. Entonces, los grandes problemas que tienen los laburantes no se resolvieron durante el gobierno anterior y hoy el campo nacional no tiene propuestas al respecto. Para nosotros esos son los problemas fundamentales. No están en los genios de la política, no están en cómo me visto más de moderado para que la gente vea en realidad, macho, ganó un enano gritando, diciendo que la casta era una mierda, que iba a dinamitar el Estado por dentro. Flaco, si no podemos leer eso, estamos en otra peli, ¿me entendés? Casta, estás encerrado, discutiendo como mismo, o buscando qué sectores del poder establecido ven una ficha y una puesta en voz. Yo creo que eso también está un poco distante de la realidad más estructural, de las transformaciones que se están dando más estructurales en el mundo. Digamos, Milei no es Milei. Milei representa sectores del poder muy importantes, concentrados, fundamentalmente con sede en Estados Unidos, pero que no es un gobierno republicano dentro de la diada de poder que hay en Estados Unidos entre republicanos y demócratas. Acá hay un sector de los poderosos del mundo, de los multimillonarios, que están discutiendo con las condiciones a partir de las cuales se consolidó un modelo de Estado en el sistema capitalista. ¿Estamos? O sea, desde la creación del Estado moderno, podemos ir a la Revolución Francesa, podemos atar a eso la Revolución Inglesa en torno al desarrollo industrial, se consolidó un modelo de Estado que se gestionó, entre comillas, por sectores más conservadores, o más moderados, o más progresistas, que se consolidó durante el siglo XX, y desde la instauración del neoliberalismo a hoy, esos sectores más concentrados fueron generando nuevas hipótesis. Eso tiene que ver con el desarrollo tecnológico, tiene que ver con un montón de cuestiones, pero hoy esos sectores ponen en discusión al Estado-Nación. El Estado se caracteriza por tener una población, un territorio y un sistema institucional de gobierno. Bueno, esas tres cosas hoy, esos sectores las ponen en discusión. Que toda la población, o sea, cuando Milei dice la justicia social es una aberración, ¿qué está diciendo? Sí, que le da nula importancia o invalida el acceso a derechos básicos. El Estado de Derecho. Claro. ¿Estamos? Porque Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho. Y si hay un derecho, el Estado lo debe garantizar, debe bregar por eso.
Sí, hay algo bastante anterior que se llama Constitución Nacional exactamente, que exactamente, también que son los contempla, pilares, ¿no? exactamente. Pero estos tipos que dicen, y mirá, sí, pero hay gente en situación de calle, y bueno, macho, viste, si no, no se esfuerzan, no quieren laburar, y mirá, pero acá hay mucha gente que gana un montón de plata y otra gente que no puede resolver su vida, y bueno, hay un tema con decir quiénes son los habitantes de este suelo. Con los territorios, en Argentina aún no, pero si vos haces el análisis de por qué en el Poder Legislativo se aprobaron sin tener una representación mayoritaria, el gobierno actual, leyes como la ley bases, el decreto inicial de regulación, etcétera, cómo se votó, y se votó con algunas facciones territoriales, que justamente son provincias que tienen a su cargo manejos de recursos muy importantes, como el petróleo, como el litio, y son quienes están logrando algunos niveles de acuerdo con este gobierno. Entonces, la discusión del territorio, así como la de la población, está en cuestión. Hubo ya movimientos en distintos lugares del mundo. El último fue en Estados Unidos, el Texit, que estaban discutiendo por el muro de México. Mentira, macho. Tienen concentrado una parte importantísima de los petróleos, están discutiendo otras cosas. Esas son las que conocemos nosotros por la tele. ¿Me entendés? Eso es el chocolate de la campaña porque sirve a todo el mundo, porque siguen hablando de la inmigración ilegal y todo lo demás. Están discutiendo el petróleo. Bueno, nosotros tenemos petróleo, agua, tenemos minerales ricos y altamente solicitados, y tenemos una pampa húmeda espectacular. Bueno, esa ecuación está en discusión, la del territorio y los poderes locales. Entonces, una población de un Estado-nación, y yo qué sé, hermano, justamente, logró en el conurbano, ¿son mi problema o no son mi problema? ¿Me entendés? Y yo qué sé, ¿por qué tengo que invertir plata en un montón de gente que no tiene laburo y un montón de pibes que no estudian? Y no hay oferta, no hay posibilidad de laburo, no hay... Bueno, pero no es un problema mío, ¿se entiende? O sea, empieza a haber esa discusión. En el territorio empieza otra discusión, y en el sistema jurídico, legal, constitucional, como bien decías vos, también, porque están planteando algo diferente. El anarcocapitalismo no es el cuidado del Estado de Derecho. ¿Me explico? Es lo que vimos esta semana. Un presidente por decreto nombrando, que ya hubo un antecedente con el macrismo, pero nombrando 2 jueces de la Corte Suprema. Me cago en todo, y el tipo lo dice, todo lo que no puede hacer negociar en la legislatura lo voy a sacar por decreto. No me interesa cómo funciona, digamos, ¿no? O hacer que funcione el andamiaje institucional. Entonces, eso, que es un planteo de Milei en lo local, es un elemento que se está desarrollando a nivel mundial. Por eso va donde va Milei. ¿Volvió con plata de algún viaje? ¿Volvió con alguna propuesta de inversión de algún viaje? No, él está feliz de ser mascota de esos sectores de poder. Conoce más de Estados Unidos que Argentina. No sé cuántas provincias visitó, de qué presidente, te diría que 2, a lo sumo. Me acuerdo lo de Tucumán y no me acuerdo otra. Entonces... por ese pacto de mayo que fue en junio. Exactamente. Sí, pero es cierto, después no se lo ha visto. No recorrió ninguna provincia. No le interesa el país a Milei. Entonces, ese proceso de transformación que se está dando es una cuestión a analizar, a entender, a comprender, y obviamente esas cuestiones generan transformaciones en términos clásicos en la estructura económica, que después se expresan también en la superestructura, digamos, política. Bueno, dentro de eso hay, no quiero decir personas, tendencias, sectores dentro del campo opositor que ni buscan analizar en profundidad eso, ni buscan plantear una alternativa del todo real a eso. Te vas acomodando, digamos, te vas acomodando. Entonces, esa hipótesis que planteabas vos, que es parte de la discusión, nosotros, Juan, no entramos en ese debate, no nos interesa. O sea, a mí sigo pensando que la política es una herramienta para transformar la realidad de la gente, y quiero saber en mi país, en mi ciudad, cuánta gente necesita un lote con servicio y cómo el Estado se pone a trabajar para que haya lote con servicio. ¿Para regalárselo a todo el mundo? No. Para que, como se hicieron algunos programas locales, se puedan pagar, o sea, se sorteen, haya una cuota. Ahora, hay que resolver los problemas de la vida de la gente. Si no resolver los problemas de la vida de la gente, y no sé, yo qué sé, ¿me entendés? Me dedico a otra cosa.
me sumo al club de mi barrio, digamos, ¿entendés? Empiezo en otras cuestiones. Ahora, si estás en la política sin tener esa vocación de servicio y sin pensar en eso, es media falsa esa discusión, por lo menos así lo vemos nosotros.